En este ejercicio geométrico nos dan dos círculos, un círculo que está en azul y un círculo que está en rojo, donde ocupan esta posición. El círculo que está en rojo está dentro del círculo que está en azul. Y precisamente A me dicen que es el centro del círculo que es azul y es un punto del círculo que está en rojo. B es un punto del círculo que está en azul y también es un punto del círculo que está en rojo. Según lo que estamos aquí, B pertenece al círculo en azul y también pertenece al círculo que está en rojo. Y me dicen que el segmento DF me dice que es tangente en el punto E. O sea, tengo un segmento que es tangente a esta circunferencia o a este círculo que está en rojo. Si es tangente, entonces sabemos que el ángulo que se forma con respecto a MN es perpendicular, porque precisamente este ángulo va a ser un ángulo de 90 grados. ¿Y por qué razón? Porque si A es el centro del círculo que está en azul, entonces MN pasa por A. Y si pasa por A, entonces es el diámetro. Y en este caso el diámetro y la tangente van a ser perpendiculares, formando ángulos de 90 grados. La pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. Antes de comenzar a buscar datos, me dicen que esta medida vale 6 unidades. La pregunta que siempre hay que hacerse, ¿qué es lo que nos están pidiendo? O sea, ¿qué necesito buscar? Vamos a empezar por aquí. Queremos buscar áreas. Queremos buscar el área, llamarlo área de círculos, tanto del área de que está en azul como el que está en rojo. Área del círculo que está en azul y el área del círculo que está en rojo. Esto es lo que me están pidiendo. La pregunta es la siguiente. Las áreas de círculos, ¿cómo se calculan? Por la fórmula que conocemos, que es pi por r al cuadrado. Entonces sería pi por su radio, vamos a llamarlo r mayúscula, al cuadrado, y aquí pi por su radio, vamos a llamarlo r minúscula al cuadrado. Serían las fórmulas para buscar las áreas. El área de un círculo es pi r2. Por supuesto, estoy planteando, repito, que el radio del círculo que está en azul no es igual que el radio del círculo que está en rojo. Vamos a ver la relación que existe entre esas expresiones. Si el O es el centro, en este caso, del círculo menor, entonces podemos plantear de que OB sería un radio y OA sería otro radio. Quiere decir, R minúscula va a ser el radio del círculo, en este caso, menor. ¿Y quién es el radio del círculo mayor? Sería la distancia desde A hasta B, sería entonces 2R. Quiere decir que este R mayúscula, que está aquí, sería 2R. Porque, repito, el área, en este caso, corresponde con respecto a la constante pi por su radio al cuadrado. Y el radio del círculo exterior sería 2 veces, o sea, el diámetro precisamente del círculo interior que está en rojo. Ya localicé quién sería en este caso las áreas del círculo que está en azul y el círculo que está en rojo. ¿Qué más hace falta entonces buscar? R, el radio, que es esta medida del centro hasta B. Pero si en este caso el radio es la distancia de O hasta B, yo podría decir que también la medida de A hasta F también sería radio. ¿Por qué razón? Porque la medida de O hasta A es igual que en este caso de A hasta F. ¿Y por qué razón? Porque si yo uno el punto E con el punto centro, OE es un radio. Y si O es un radio, entonces AF, como es paralelo a él, en este caso, con la perpendicular que es la tangente, también van a ser igual. Quiere decir, hemos localizado entonces los radios. Pero fíjense que al ser esta perpendicular, porque es tangente, cumple la condición. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a unir, para formar aquí un triángulo, vamos a unir el punto A con el punto de tangencia, que es el punto D. Si unimos el punto centro, que es el A del círculo mayor, con el punto, en este caso, el punto D, ahí vamos a obtener una expresión que conocemos. Y lo que vamos a tener aquí es un triángulo que es rectángulo. Y lo voy a escribir aparte. Tendríamos aquí lo siguiente, un triángulo rectángulo llamado AFD. ¿Por qué rectángulo? Porque DF es tangente, entonces aquí sería perpendicular con respecto al segmento que contiene el diámetro. ¿Quién es la medida de AF? AF es el radio del círculo menor.
¿Quién es DF? DF por dato me dicen que 6. ¿Y quién sería AD? AD no es también un radio del ciclo exterior, porque AB es radio, AD es radio, AN es radio y AM es radio. O sea, radios del ciclo exterior. Entonces AD y AB son iguales, pero ¿quién es AB? AB sería el diámetro del ciclo menor y sería igual a 2 veces el radio, es decir, que aquí tendríamos 2R. Entonces ya hemos localizado en este ejercicio los datos con respecto a este triángulo. Y en este triángulo, para localizar el radio, que le hace falta buscarlo para las áreas, como es un triángulo rectángulo, sabemos que en un triángulo rectángulo podría aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Quién sería aquí entonces la hipotenusa? El lado que está opuesto al ángulo 90 grados, sería 2R, y R y 6 serían los dos catetos. ¿Qué nos dicen entonces? Estamos diciendo que el triángulo, o sea, el triángulo que hemos nombrado ADF es rectángulo. ¿En qué punto? En el punto de tangencia, que es el punto F. Repito, si un triángulo es rectángulo, se puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados catetos. Y AD sería la hipotenusa. Sería entonces la hipotenusa, que es 2R, cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, que sería en este caso AF, que sería R, y FD, que me dicen por dato que es 6. Y al utilizar el teorema de Pitágoras con respecto a R, que es el radio, vamos entonces a buscar las áreas, porque vamos precisamente a buscar el valor en esa fórmula que está en esa ecuación, la medida del radio. Vamos a escribir 2R al cuadrado sería entonces 4R2 igual, R al cuadrado es R al cuadrado, C al cuadrado es 36. Vamos entonces a escribir aquí, tengo 4R2 y R2, vamos a restar R2 a ambos miembros, o decir, transponer R2 restando, o como hemos dicho, restar R2 a ambos miembros, nos quedaría 3R2 igual a 36. Dividiendo por 3 ambas ecuación, me quedaría R2 igual a 12. Y aplicando entonces la raíz cuadrada, porque si R2 es 12, entonces R vale, si R2 es 12, entonces R es igual a la raíz de 12. Y con estos datos ya puedo entonces venir a las fórmulas y hacer los cálculos. Vamos a ver, el área, vamos a ver aquí, el área de el triángulo, el área en este caso de el círculo que está en azul, escribirlo, es pi por su radio, que sería 2R al cuadrado, según dijimos, porque es el diámetro. Sería entonces igual a pi por 2. ¿Quién es su radio? Su radio es raíz de 12. Esto elevado al cuadrado. Y nos quedaría por aquí pi por 2 al cuadrado es 4. Simplifico la raíz con el cuadrado, me daría 12. Y esto me daría 48 pi. Como estoy hablando de áreas, voy a llamarlo unidades cuadradas. Este sería el área del círculo exterior, que sería el que está en azul. Ya está entonces resuelto el problema del área del círculo exterior. Y para el área entonces del círculo interior, hacemos lo mismo. Área del círculo interior, en este caso, recuerden que el radio no es el mismo, el área del círculo exterior, que sería igual entonces, según la fórmula, a pi por su radio al cuadrado. Sería pi por el radio, que es la raíz de 12 al cuadrado. Aquí simplificaríamos y nos daría 12 pi unidades cuadradas. Y aquí tenemos el área del círculo más pequeño, que es el círculo interior. Y con esto le estamos dando respuesta a este ejercicio, donde aplicando conocimientos de tangentes perpendiculares y triángulos rectángulos, aplicando el teorema de Pitágoras, hemos podido resolver el problema de calcular el área de estos dos círculos. Espero lo hayan entendido, les haya gustado, como siempre digo, les sirva para sus estudios. Muchas gracias, like y suscríbanse.